a esta ponencia del día de hoy que corresponde a las órdenes de protección según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. De parte del magistrado presidente, el licenciado Enrique Priego Oropesa, de la maestra Irma Salazar Méndez, directora de la Unidad de Igualdad de Género, y al igual que el personal de las diferentes áreas que conforman este Poder Judicial, le damos la más bienvenida a esta su conferencia. Tenemos participantes también del Instituto Estatal de las Mujeres y de la Fiscalía del Estado de Tabasco. Pues ya para no perder un minuto más, vamos a iniciar con su conferencia. Adelante, magistrado. Muchas gracias. En primer lugar, una disculpa sucedido, pero ya estamos aquí dispuestos a cumplir con la función. Comienzo saludando muy cordialmente al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Enrique Priego Oropesa, a todos los magistrados, a todas las magistradas, a las consejeras, a los consejeros, a las juezas, a los jueces, a todo el personal que labora en el Tribunal Superior de Justicia, mi reconocimiento. Y también, por otro lado, quiero saludar muy atentamente a todos nuestros invitados, a todos en el honor de escucharnos, y agradezco con mucho afecto la presencia de muchos amigos que me hacen el honor de acompañarnos. El tema que me han asignado es hablar sobre lo que nosotros consideramos como una ley de avanzada. Me refiero a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Es una ley muy importante que ha recibido varias reformas. Precisamente en este año ya van 2 reformas. Vamos a hablar en primer lugar de la reforma acaecida el 18, publicada, mejor dicho, el 18 de marzo de 2021, y al final de la publicada el 1 de junio de 2021. El tema precisamente a que se refieren estas reformas es las llamadas órdenes de protección. Cuando hablamos de órdenes de protección, enseguida consideramos oportuno hablar de otros conceptos parecidos y que incluso a veces se reúnen en alguna institución o en alguna función, y por eso es importante tener presentes esos conceptos. En primer lugar, el artículo 27 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, podemos considerar que son actos de urgente aplicación para proteger la vida, la salud, la seguridad y demás derechos de las mujeres. Órdenes de protección, insisto, son entonces actos de emergencia que muchas veces pueden provenir de autoridades administrativas, otras veces de autoridades ministeriales y otras más de autoridades jurisdiccionales. Tenemos otro concepto que en algo se parece, algunas incluso de estas medidas son iguales, son las medidas de protección. Las medidas de protección son actos del Ministerio Público, idóneos para proteger a víctimas u ofendidos del riesgo inminente de un nuevo ataque por parte del imputado, un nuevo ataque a su seguridad,
Y esto lo encontramos en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese mismo código hay otro concepto que tiene también relación con muchas o muchos, sí, más bien muchas de las órdenes de protección a que vamos a referirnos. ¿Qué llamamos providencias precautorias? Bueno, el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que son actos del juez, pero a petición del Ministerio Público o incluso de la víctima o del ofendido, que tienen como mira, como razón de ser, que se busca proteger la reparación del daño. Es decir, se trata de prevenir esa reparación del daño. Por eso, entre estas medidas precautorias o providencias precautorias, podemos señalar que está el embargo, un embargo provisional, un embargo precautorio, y también puede ser lo que se refiere a la inmovilización de las cuentas bancarias y de algunos otros valores fiduciarios. Finalmente, hablamos de las medidas cautelares. Las medidas cautelares también son dictadas por el juez de control para asegurar la presencia del imputado, pero también, y preciso esto, la seguridad de la víctima o del ofendido, testigos, o evitar la obstaculización del procedimiento. Entonces, dentro de lo que llamamos las medidas cautelares, también hay un objetivo específico que consiste en la protección de las víctimas. De esta manera, entonces, tenemos 4 conceptos que tienen relación, 4 conceptos que no debemos confundir porque corresponden a las funciones de diversas autoridades. Repito, estos 4 conceptos son las órdenes de protección, que esas están previstas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Luego tenemos las medidas de protección que están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las providencias precautorias que están también en dicho código y finalmente las medidas cautelares que están previstas también en dicho código. Pero hoy nos vamos a ubicar nada más en estas que llamamos órdenes de protección. Dije hace rato, y esto es necesario que se tenga en cuenta siempre, que se trata de medidas de urgencia. Es decir, medidas que deben tomarse en el acto para proteger a mujeres y niñas de la violencia que puede ser de diversos órdenes. Violencia física que puede atacar la integridad, que puede atacar la vida, o algunas otras de carácter psicológico, que entonces es necesario que se tome la medida oportuna. Cuando digo oportuna, que la autoridad que vaya a tomarla no puede decir, vengan mañana. No puede decir, pues tengo mucho trabajo, en este momento no puedo atenderles. Por eso estamos precisando, son medidas de urgencia. No son ni para mañana ni para dentro de 8 horas. Máximo podían ser 4 horas. Y entonces,
Estas medidas podrían dictar algunas autoridades administrativas. Y cuando hablo de autoridades administrativas, se mencionan muchas en esta ley, pero solamente mencionaré 3. Me refiero, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública, que deben de actuar en el momento para evitar que se siga golpeando, para evitar que se siga violentando a la mujer o a la niña, para trasladarlas al Ministerio Público o al albergue o con algún familiar donde lo pida la persona que está siendo violentada en su integridad. Puede ser también que esta medida sea tomada por alguna autoridad como la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene importante función en estas órdenes de protección. Por ejemplo, si está golpeada, si está lesionada la mujer o la niña, su actividad debe ser inmediata para proteger la salud. Puede darse el caso de que la mujer o la niña hayan sufrido alguna violación y entonces, además, podrá considerar necesario, en primer lugar, la profilaxis, el cuidado para protegerla de algún contagio de SIDA, por ejemplo, o incluso puede darse el caso de suministrarle algún fármaco que le permita evitar el embarazo. Y me estoy refiriendo a lo que llamamos en lenguaje popular la píldora del día siguiente. Entonces, la Secretaría de Salud, a través de sus diversas instituciones, centros de salud, hospitales, etcétera, tiene esas obligaciones y quizá otra más, pero esa ya sería como intervención del Ministerio Público cuando se pueda autorizar la realización de un aborto. Entonces, tenemos presente esto. Finalmente, podemos mencionar alguna otra institución administrativa. Me refiero a la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación tiene algún departamento que en algunos lados se llama departamento psicopedagógico o con el diverso nombre que tenga, o generalmente hay asesores de los alumnos, de las alumnas, y en este caso podrían ser ellos quienes conocieran de la violencia que está sufriendo una niña o una mujer. Entonces, debe comenzar por ahí la protección. La protección para evitar incluso que quien le está maltratando, quien le esté acosando, quien le esté violando, sea a veces el mismo que llega a recogerla a la escuela. Entonces, tiene por consiguiente facultades para denunciar, llevar, trasladar a la mujer, a la niña, en este caso, al Ministerio Público o a la autoridad más cercana que corresponda para su protección y apoyo. Bien, en relación al Ministerio Público, pues es el más cargado, es el que tiene la función mayor. Desde luego, desde recibir la denuncia, de ordenar que se hagan las curaciones médicas necesarias, de resguardar a la mujer o a la niña en algún albergue, en algún lugar donde pueda momentáneamente protegerse. Buscar, desde luego, es el Ministerio Público el más obligado por esta ley a tener el mayor cuidado, no solo de poner en buen resguardo al cuidado de las instituciones a la mujer o a la niña
que ha sufrido violencia, sino además cuidar que se siga todo el procedimiento para que se les atienda debidamente en todo lo que sea necesario. Bien, estas órdenes de protección también pueden partir de la autoridad jurisdiccional, porque se dan casos en que una vez que el Ministerio Público ha ejercitado la acción penal ante el juez de control correspondiente, es necesario ratificar algunas medidas de seguridad o es necesario pedir algunas otras indispensables para seguir protegiendo a la mujer y a la niña. Sobre esto, también es importante decir que la protección debe de cuidar algunos principios, unos principios indispensables para este fin. No se trata con la reforma a esta ley solo de cubrir formalmente una función de gobierno, no solo se trata formalmente de hacer algo, sino de hacer todo y bien. Por eso el artículo 30, ya reformado de la Ley General a la que nos estamos refiriendo, nos dice que debe haber un principio de protección. Ese primer principio de protección debe ser aquellos valores más importantes, aquellos bienes jurídicos más importantes de toda persona. Sin duda, son la vida, la integridad corporal, la seguridad, la libertad. Principio de necesidad y proporcionalidad significa que no hay dos casos iguales, que cada caso debe tratarse debidamente. Por eso, el principio de necesidad es donde la autoridad va a analizar qué es lo que necesita y a orientar debidamente a esta persona violentada, porque nada debe hacerse contra su voluntad. Debe cuidarse que después de la información de lo que se puede y se debe de hacer, ella defina lo que mejor le corresponda. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Y de acuerdo a esa necesidad será la proporcionalidad, es decir, será la medida de lo que tengamos que proteger. Principio de confidencialidad, es decir, no podemos nosotros dar a conocer este acto de violencia sufrido. Tampoco podemos dar a conocer en dónde vamos a ubicar a esta persona, en dónde se va a resguardar, a qué refugio va a ir, porque si le decimos o si lo decimos, sencillamente el imputado o el violentador podría incluso seguir molestando a la persona que queremos proteger. Principio de oportunidad y eficacia. Ya decía hace rato, oportunidad, es decir, en el momento que se está requiriendo, ya después a lo mejor ni es necesario. En el momento que se está requiriendo para evitar más violencia e incluso hasta un posible feminicidio. Por eso insisto, oportunidad y eficacia, es decir, actuar oportunamente y con eficacia, es decir, cumpliendo el objetivo. Principio de integralidad, es decir, no podemos estar a cuentagotas dando las órdenes de protección. Hay que ver la integralidad, todo lo que hay que proteger, cómo hay que protegerlo y hasta dónde hay que protegerlo. Íntegramente. Principio pro persona. Aquí el objetivo de esta ley es la mujer y la niña, en particular así lo señala. Por consiguiente, tenemos que hacer todo lo posible de proporcionar aquello que vaya o que esté en beneficio de la víctima,
Pro persona quiere decir en favor de la persona que está requiriendo esta orden de protección. Es importante, por otro lado, que nos ubiquemos por el tiempo, ¿verdad? Para que no haya tiempo, ubicarnos en lo que es el artículo 34 ter. Vamos a ver con exactitud las órdenes que prevé este artículo 34. 34 ter. Dice, las órdenes de protección administrativas, además de las previstas en otros ordenamientos, ojo, en otros ordenamientos, y ya hace rato hablé principalmente del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrán consistir en una o varias de las siguientes. Es decir, la autoridad que conoce de este asunto puede utilizar, como hace rato dije, la integralidad, proteger todo lo que sea necesario. El primer punto dice, el traslado de las víctimas a donde se requiera, cuantas veces sea necesario, en las diferentes diligencias para garantizar su seguridad y protección. El traslado de las víctimas a donde se requiera. ¿Quién va a requerir? La víctima. Por consiguiente, puede suceder que pida que se le lleve a la casa de la prima, de la tía o de la mamá, donde puede encontrar protección y tiene confianza. O puede darse el caso que pida que se le lleve a un hospital o al Ministerio Público para formular su denuncia. Entonces, en este caso, especialmente policía ministerial, policía preventiva, cualquiera de las policías, su obligación sería apoyar este traslado. Y repito, de inmediato. El punto 2 dice, custodia personal y domiciliaria a las víctimas. Y lo dice con todas sus palabras, lo cual, repito, se nos hace difícil, pero es una necesidad y hay que atenderla. Custodia personal o domiciliaria a las víctimas, que estará a cargo, dice, de los cuerpos policíacos adscritos a la Fiscalía General de la República o a las fiscalías de las entidades federativas, según corresponda. Solo en el caso de que las fiscalías no tengan en ese momento la capacidad para atender esto, podrán acudir. Ella se puso muy mal. Si tú lo hubieras visto, estaba muy triste, estaba muy deprimida. Y ella me... Bien, continuamos. El siguiente, 4. Proporcionar los recursos económicos para garantizar su seguridad personal. Esto, repito, también se va a hacer difícil, pero así lo dice exactamente la ley. Proporcionar los recursos económicos para garantizar su seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza y los trámites oficiales que requiera, entre otros. 5. Canalizar y trasladar sin demora alguna a las mujeres o las niñas en situación de violencia sexual a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para que provean gratuitamente, subrayo, gratuitamente y de manera inmediata los servicios que hace rato mencionaba, que pueden ser aplicación de antirretrovirales de profilaxis post-exposición, anticoncepción de emergencia, lo que llamamos la píldora del día siguiente, la interrupción legal y voluntaria del embarazo en el caso de violación.
El punto 6 dice, proveer los recursos y herramientas necesarias para garantizar la seguridad y acondicionamiento de vivienda. Esto hay que pensarlo bien. Por lo pronto comienzo a pensar que pudiera ser desde un candado para asegurar la puerta, desde esa puerta que fue rota por el violentador, y algunas otras medidas que sean indispensables. Por eso dice proveer los recursos y herramientas necesarias para garantizar la seguridad y el acondicionamiento de la vivienda. 7. Los demás gastos indispensables dentro o fuera del país para la mujer y en su caso sus hijas o hijos mientras se encuentre imposibilitada de obtener por sus propios medios. Punto 7. Facilitar a la mujer o a la niña y en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia la reubicación de domicilio, residencia o del centro educativo. Tratándose de niñas víctimas de violencia, las autoridades en todo momento ponderará su interés superior, siendo la remisión a instituciones públicas de acogida la última opción y por el menor tiempo posible. Sabemos que el DIF y también me parece que otras instituciones del Estado tienen este tipo de lugares que a veces no son muy conocidos, pero que por obvias razones no deben ser conocidos, por lo que llamamos aquí que debe guardarse siempre esa secrecía para que no lleguen a molestar ahí los violentadores. Por lo pronto, pues sí sabemos que hay una en la colonia Primero de Mayo, otra en la colonia El Recreo y algunas otras. Así es que ya existen algunas, pero aquí, insisto, va a ser necesario construir otras, porque pues esta ley nos obliga a atender todas estas cuestiones importantísimas para evitar la violencia en la mujer. Dice enseguida en el punto 8, facilitar a la mujer o a la niña y en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia la reubicación de domicilio. El punto número 9, prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades, al lugar de trabajo, de estudios o a cualquier otro que frecuente la víctima directa o víctimas indirectas. Punto número 10. Reingreso de la mujer y en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad en caso de que así lo desee. Aquí hay una importante actividad que debe realizar el Ministerio Público. Dice, para el cumplimiento de esta orden se garantizará el acompañamiento del Ministerio Público y del personal de la Policía Ministerial a la mujer en situación de violencia para acceder al domicilio, lugar de trabajo u otro, con el propósito de recuperar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos. En cualquier caso, podrá ser acompañada de una persona de su confianza. Y aquí vuelve a insistir la supletoriedad. En caso de que no haya personal ministerial disponible, el acompañamiento será a cargo del personal de cualquier institución de seguridad pública que garantice la seguridad de la mujer. Número 11. Protección policíaca permanente a la mujer, a la niña, así como a su familia. Y lo repito con todas sus palabras, protección policíaca permanente.
se supone mientras dure la etapa de la orden de seguridad. La protección por seguridad privada en los casos en que sea necesaria. Protección privada. Desde luego, tendrá que pagarla las instituciones que corresponden. Utilización de herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad a las mujeres o niñas en situación de violencia, así como a las víctimas indirectas y testigos, entre las que pueden encontrarse proporcionar un teléfono móvil con contacto directo para brindar auxilio policial en caso necesario, entre otras herramientas tecnológicas. 14. Solicitud a la autoridad judicial competente la suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. Aquí, desde luego, la solicitud puede ser de alguna de las autoridades, especialmente el Ministerio Público o la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que soliciten al juez familiar o civil correspondiente para que se suspenda este régimen de visitas que se haya establecido. Ordenar la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad a la mujer en situación de violencia o niña y, en su caso, a sus hijas e hijos. 16. La prohibición a la persona agresora de comunicarse por cualquier medio o por interpósita persona con la mujer en situación de violencia y, en su caso, de sus hijas e hijos u otras víctimas indirectas. 17. Prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por sí, por cualquier medio o interpósita persona, a la mujer en situación de violencia y, en su caso, a sus hijas e hijos u otras víctimas indirectas o testigos de los hechos o cualquier otra persona con quien la mujer tenga una relación familiar, afectiva, de confianza o de hecho. 18. Resguardar las armas de fuego utilizados para amenazar o agredir a la mujer o niña en situación de violencia. 19. Solicitar a la autoridad jurisdiccional competente para garantizar las obligaciones alimentarias, la elaboración de un inventario de los bienes de la persona agresora y su embargo precautorio, el cual deberá inscribirse con carácter temporal en el registro público de la propiedad. Vean, este punto es en relación con el Ministerio Público o solicitud del Ministerio Público para el juez de control. Además de los anteriores, aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de la niña o la mujer en situación de violencia. Esto significa que ahí se mencionan 19 posibles órdenes, pero las autoridades, y en este caso sobre todo Ministerio Público o juez, tienen la posibilidad, porque está abierta la situación ahí, de poder poner otras que sean indispensables, que sean necesarias para salvaguardar la vida, la libertad, la seguridad de mujeres y niñas. Bien. Ahora, creo que es importante referirnos a esto porque es lo que corresponde al Poder Judicial. El artículo 34 quater. Las órdenes de naturaleza jurisdiccional, además de las previstas en otros ordenamientos,
podrán consistir en una o varias de las siguientes acciones. Veamos qué corresponde a la autoridad jurisdiccional. Primero, la reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que la persona agresora o su familia pueda ubicar a la víctima. Esto es importante. Debemos mantener en reserva esos datos, sobre todo en aquellos asuntos de violencia familiar. Repito, tenemos que reservar todos estos datos con el fin de guardar la privacidad de la mujer o de la niña a fin de que no sean molestadas. 2. El uso de medios o dispositivos electrónicos para impedir el contacto directo de la persona agresora con la víctima. Ese es un punto que todavía no lo hemos ocupado, pero que va a ser muy necesario y además muy importante el uso de la tecnología, sobre todo en dispositivos electrónicos que podrá ponerse al agresor para mantenerlo a raya. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y, en su caso, de sus hijas e hijos. 4. Medidas para evitar que se capten y o se transmitan por cualquier medio o tecnologías de la información y la comunicación imágenes de la mujer en situación de violencia que permitan su identificación o la de sus familiares. Tratándose de niñas, hay una prohibición absoluta de transmitir datos e imágenes que permitan su identificación. 5. Prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio permanente o temporal de la mujer o la niña en situación de violencia, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que ella frecuente. 6. Embargo preventivo, o también le llamamos embargo precautorio de bienes de la persona agresora a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias. 7. La desocupación. Esta es una orden fuerte, pero indispensable a veces. Hay que ponderar siempre esta situación. La desocupación por la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble. Es decir, el agresor puede decir, es que esta es mi casa, es que esta me la dieron en herencia, y por consiguiente ella, aunque sea mi esposa, no tiene ningún derecho. Para estos efectos, no importa que sea él el dueño, que sea él el que pague la renta. La orden es de desocupación y dice, aún en los casos de arrendamiento del mismo y en su caso, el reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad. Obligación alimentaria provisional e inmediata. Esto, sin duda alguna, que es de primera necesidad. Cumplir o hacer cumplir al agresor con sus obligaciones alimentarias. Las obligaciones alimentarias que tiene para con la mujer violentada o la niña violentada. La notificación al superior jerárquico inmediato cuando la persona agresora sea servidora pública y en el ejercicio de su cargo, comisión o servicio se le involucre en un hecho de violencia contra las mujeres. Esto es importante, notificar al superior jerárquico. Esta orden será emitida en todos los casos donde las personas agresoras pertenezcan a los cuerpos policíacos, militares o de seguridad, ya sean corporaciones públicas o privadas. 10. La obligación de la persona agresora de presentarse periódicamente ante el órgano jurisdiccional que emitió la orden.
11. La colocación de localizadores electrónicos previo consentimiento de la persona agresora. 12. La prohibición a la persona agresora de salir sin autorización judicial del país o del ámbito territorial que fije el juez o la jueza. Y 13. Las demás que se requieran para brindar una protección a la víctima. Aquí también, como ya hice notar, hay un espacio abierto para que las necesidades son diversas y entonces el juez pueda señalar, pueda encontrar algunos otros medios de protección para la mujer. Aquí hay una cuestión que me recuerda algo allá hace muchos años en el pueblo donde nací. Recuerdo que había un juez de paz de gente del pueblo, no abogado, sin recursos, que entonces no tenía, a veces no estaba ni el policía para mandar una notificación al esposo incumplido o violentador, y le decía a la mujer, pues llévasela tú, llévale tú la notificación. Y va la pobre mujer, le lleva la notificación y le daba otra golpiza al marido. Ah, ya te fuiste a quejar. Pues para que te quejes con provecho, aquí te va otra. Entonces, por eso que hace años, ¿verdad? Yo conocí, aquí la ley lo recoge con mucho interés. Dice, por ninguna circunstancia, las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional notificará de sus actuaciones a la persona agresora a través de la víctima. Cualquier notificación es responsabilidad exclusiva de la autoridad. Vean ustedes qué importante, les decía hace rato, es esta ley y qué poca o qué poco es conocida. Por eso la importancia de que los que hoy escuchamos esto, pues además de guardarlo para nosotros, lo difundamos. Creo que esto necesita difundirse para que no le caiga raro a nadie y sobre todo para que las autoridades cumplan con su cometido. Es decir, que el Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional no se encierren solo en su Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí tienen otra ley, como otras que tenemos la obligación de cumplir y, por ejemplo, conocerlas. Aquí es importante señalar algo que sí me preocupa. Esta reforma entró en vigor al día siguiente, pero dice el segundo transitorio, el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas desarrollarán en un plazo no mayor a 120 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un plan de capacitación a todo el personal ministerial y judicial sobre estas reformas. Eso significa que, sobre todo, policías de seguridad pública, policías ministeriales, fiscales del Ministerio Público y jueces, tenemos que ponernos a trabajar en estos cursos de capacitación, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestro personal, que es el que trabaja directamente al realizar esto. No quisiera terminar esta plática sin decir que el primer día de este mes ya se publicó otro decreto de reformas para que vean la importancia que se está dando a la protección a la mujer. Se reformó nuevamente esta Ley General de Acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia. Y se establecieron cuestiones importantes de la violencia digital y mediática. Estamos viviendo en lo que llamamos la era de las comunicaciones, de la comunicación sobre todo electrónica, y por consiguiente, algo que es tan bueno, tan importante como una herramienta tecnológica valiosísima, que es el Internet, que son los teléfonos celulares, que es las computadoras, que son todos esos medios que ustedes conocen mejor que yo, se les dé un uso indebido. Esas son herramientas muy importantes, pero desgraciadamente el ser humano a veces esas herramientas que pueden ser exclusivamente, que pueden ser para el bien, se utilizan para el mal. Entonces, por eso se crea un artículo 24 de la Ley General a que nos estamos refiriendo sobre la violencia digital y mediática, y que creo yo que es importante que complementemos lo ya dicho con esto. Dice 24, violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de la tecnología de la información y la comunicación. El 20 quinquies dice violencia mediática. Es todo acto a través de cualquier medio de comunicación. Aquí ya entran todos los medios: televisión, radio, periódicos, etcétera, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas. Subrayo esto, estereotipos sexistas. Haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas. Produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio, sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, la salud, integridad, libertad y seguridad de las niñas y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad. Así es que van a tener mucho cuidado, y espero que así sea, que los periódicos cumplan esto, que la televisión también, que la radio también. Habrá que eliminar hasta muchas canciones que son precisamente las que promueven violencia mediática. Telenovelas también, series, etc. Muy bien. Artículo 20, sexis. Tratándose de violencia digital o mediática para garantizar la integridad de la víctima, la o el Ministerio Público, la jueza o el juez ordenarán de manera inmediata las medidas de protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito
a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa satisfacción de los requisitos de ley. Fíjense bien, entonces esta es otra medida de protección que no está ahí, pero que se crea precisamente en el artículo 20 sexies. Tratándose de violencia digital o mediática, para garantizar la integridad de la víctima, la fiscal o el fiscal del Ministerio Público, la jueza o el juez ordenarán de manera inmediata las medidas de protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas y plataformas y medios de comunicación que se ha ordenado un bloqueo, que se ha ordenado una destrucción o eliminación de imágenes, de audio, etcétera. Eso realmente pues viene a modificar muchas cosas que es necesario analizar con mucho cuidado, esto en relación con otras leyes como las de comunicación, de radio y televisión, de prensa, etcétera. Pues el legislador dijo, pues de una vez va todo. Lo pongo ahí en la Ley General para prevenir la violencia a las mujeres, o mejor dicho, y también pongo esto en el Código Penal Federal. Y vemos que en la misma fecha, 1 de junio de este mes, propiamente, 1 de este mes, se hace una reforma al Código Federal y en el artículo 199 octies dice, comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o autorización, así como quien videograve, audiograve, fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización. Estas conductas se sancionarán con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1,000 unidades de medida y actualización. El 199 nonies dice, se impondrán las mismas sanciones previstas en el artículo anterior cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulguen, compartan, distribuyan o publiquen no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos. Y finalmente el artículo 199 decies dice, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad. 1, cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza. Esto es importantísimo, porque en un acto de cobardía, algunos esposos, o más, yo no llamaría esposos, llamaremos cónyuges, porque no llegan a la calidad de esposos, o personas que viven con alguna mujer en distintas formas de unión, se vengan publicando fotos o videos íntimos de la que fue su esposa o de la que fue mujer con quien vivió. Y entonces esto es importantísimo, ¿verdad? Se aumenta una mitad la pena
cuando quien hace estas videograbaciones y las publica, pues es el mismo esposo, el mismo cónyuge, el concubinario, o al revés, puede ser también quien viva en alguna de las formas de unión. 2. Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. 3. Bueno, esto en el ejercicio de sus funciones puede darse el caso de que alguien, por razones de su actividad, pensemos en un médico legista, pudiera tomar fotografías y grabar algunas cuestiones íntimas de la mujer por razones del análisis que necesita hacer para su dictamen. Después esas fotografías las difunde. O puede ser alguien más, un médico ginecólogo. Entonces, esto habrá que tenerlo siempre presente para evitar que esas cosas sucedan. Cuando se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo. 4. Cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo. Cuando se haga con fines lucrativos o cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida. Ustedes han escuchado, creo que el legislador ha cumplido en parte esta importante misión de proteger a la mujer. Digo en parte porque hay algún transitorio ahí que me preocupa cuando dice que es decir, que no habrá recursos extras para esto. Eso tiene que hacer cada institución con lo que ya tiene. Por consiguiente, sí es una recomendación que para el próximo año consideren en sus presupuestos estas actividades y estos gastos que tendrán que realizar. Eso, repito, eso sí me preocupa, porque yo soy de los que consideran que hay un derecho en el papel y un derecho vivo. El derecho en el papel es el que está en los códigos, el que está en las leyes. El derecho vivo es el que se está cumpliendo efectivamente en la sociedad. Ojalá esto que acabamos de analizar sea derecho vivo, derecho cotidiano de nuestra sociedad. Por eso es necesario también que haya presupuesto suficiente para llevar a cabo estas funciones. Esto es lo más importante y según los organizadores estoy a sus órdenes en el caso de que haya alguna pregunta o algo más que complementar. Muchísimas gracias, magistrado. Como bien decía nuestro ponente, tienen la facilidad de abrir su micrófono en el momento que lo deseen. En caso de alguna pregunta sobre el tema, con gusto pueda contestarla. Guadalupe Hernández abrió micrófono, no sé si por accidente o quiere hacer alguna pregunta. No, debió haber sido por accidente. Doctora Nelly Vargas, adelante con su pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias. No soy doctora, todavía soy estudiante de doctorado. Muchas gracias. Con el placer de saludarles a todas y a todos esta tarde en esta plataforma que cada día nos enriquece más y que ha sido un gran acierto del magistrado presidente, don Enrique Priego, de organizar estos talleres para ir revisando más a profundidad los temas que hoy nos tienen en la actualidad preocupados y ocupados.
porque fíjense ustedes que y ahorita les voy a platicar los números que tenemos y que tenemos que seguir empujando entre todas y todos. Antes de dar los números, yo quisiera felicitar, aparte de don Enrique Priego Oropeza, magistrado presidente, quiero felicitar a mi gran amigo, al doctor Gregorio Romero Tequextle. Siempre es un placer y un deleite escucharle, mi estimado doctor. Es usted una persona muy clara y muy didáctica. Por algo lleva muchos años ya como maestro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y cada que le escucho, me animo a estudiar más la carrera de Derecho. Creo que es una espléndida experiencia que pronto quiero vivir. Como dice el doctor Romero Tequextle, considerar en nuestros presupuestos las reformas en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, pero no solamente los presupuestos, sino también considerar todos los días y tener encima de nuestros escritorios y de manera digital esta ley. Esta ley que se han ganado muchos espacios a golpe de sentencias, de jurisprudencias, de muchas mujeres feministas en todo el país que han luchado por los derechos, por la igualdad, pero sobre todo por el cuidado de la ruta de los derechos humanos de las mujeres. Y a nosotras y a nosotros, en Tabasco nos debe de preocupar más estar actualizados y estar capacitados de manera constante en esos temas, porque traemos números que todavía no nos podemos sentir satisfechos. Ciertamente se ha bajado el nivel de feminicidio, ciertamente se ha bajado los temas de homicidios dolosos. El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional hace un corte trimestral de todas las cifras que tenemos de las violencia de género, de feminicidios, de trata, de violaciones, pero todavía Tabasco sigue ocupando el 6º lugar a nivel nacional en temas de violencia de género. Y eso nos debe preocupar y ocupar. Pero hay una franja también importante que tenemos que cuidar y que tenemos que encender los focos rojos, y que es una preocupación también del magistrado presidente don Enrique Priego Oropeza. Hace unos días tuvimos la oportunidad de montar una mesa vinculatoria y de respuesta entre el Instituto Estatal de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia para temas que tienen que ver con niñas y niños, de guarda y custodia, de protecciones a las niñas y los niños. Y me externaba él con alta preocupación que del 100% de los expedientes que se están revisando al interior del Tribunal Superior de Justicia son, la mitad son por temas de pederastía. En el Instituto Estatal de las Mujeres también estamos con una alta preocupación porque cada día se reciben más casos de pederastía. Y también estamos recibiendo muchos temas de búsqueda de mujeres que están desapareciendo en varias regiones del país. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser una capacitación permanente y constante, y nosotros queremos poner a través de ese convenio de colaboración que acabamos de firmar con el Tribunal Superior de Justicia, queremos poner a la disposición de ustedes la plataforma de Educar para la Igualdad que tenemos en el Instituto Estatal de las Mujeres y que hoy es un modelo nacional, para que podamos seguir capacitándonos y enterándonos de estos temas que tenemos que transitar conjuntamente. Hay hay una serie de principios de las que habló el magistrado Gregorio Romero Tequextle, que tienen una gran claridad en la ley y una gran puntualización, pero sobre todo un gran compromiso de los que somos servidoras y servidores públicos, del acompañamiento, de la protección, de la confidencialidad, de la integralidad, del principio de necesidad que toda mujer y niña requiere hoy en el estado de Tabasco y en México. Hay una serie de compromisos muy puntuales que nos distribuyeron el año pasado de la presidencia
de la República, de la cual hoy nos sentimos orgullosos de ser un tabasqueño, de las acciones inmediatas que las y los servidores públicos tenemos que seguir de manera puntual para el cuidado y la protección de nuestras niñas y niños en México. Esas son acciones muy puntuales que es importante que conozcamos, pero sobre todo, hoy, como decía el magistrado, tenemos grandes avances en el Estado, sí, pero faltan muchas cosas más por hacer. No teníamos refugio, ese refugio que estaba en la colonia 1 de Mayo, magistrado, alguien lo mandó a tirar, a derribar, y Tabasco no tiene refugio. El único refugio con el que contábamos era con el del DIF estatal, que muy amablemente teníamos una extraordinaria coordinación y apoyo de la señora Dea para mandar a nuestras mujeres allá, pero es muy pequeñito y llegaba a saturarse. Hoy Tabasco ya tiene un refugio y un centro de atención externa en un municipio cercano a la capital, y eso nos da la tranquilidad y la seguridad de que nuestras mujeres cuentan con una red de protección oficial para que sean salvadas de sus violentadores y que sean mujeres que podamos salvar de un feminicidio. ¿Es suficiente? No. Necesitamos por lo menos 2 refugios más, y ese es el cabildeo que estamos haciendo con el gobierno federal. ¿Podemos decir que con los refugios estamos satisfechos? No. No, porque lo ideal no es tener refugios, ni tener hospitales, ni tener cárceles. Lo ideal es trabajar con los temas de medicina preventiva. Y yo creo que hoy tenemos que reforzar mucho esos temas de trabajar al interior de la familia, porque yo percibo una descomposición social y al interior de las familias preocupante. Creo que todos estos temas que nos ha puesto sobre la mesa el doctor Romero Tequescle de manera muy clara son comprometedores para todas y todos los que somos funcionarios públicos, y que cada día nos tenemos que estar capacitando más y actualizando más, como la nueva reforma del 1 de junio del año 2021, que habla precisamente sobre los temas de violencia digital, que es muy amplia, y que una mujer muy joven logró ponerlo en la mesa nacional y logró ponerlo, y hay que darle toda pues el cuidado que ella tuvo de ir tejiendo estos temas desde una experiencia personal, y es Olimpia, así es su nombre. Nosotros empezamos a conversar con ella y quisimos empezar a trabajar este tema con ella, pero ella ya se había adelantado en la Cámara Federal, y afortunadamente cobijaron y discutieron y votaron a favor esta ley digital que hoy se llama la Ley Olimpia, y que yo les voy a invitar cordialmente porque estamos precisamente tejiendo una conversación con Olimpia para que nos hable a detalle en una tarde sobre cómo se tejió esta ley y cuáles son los grandes avances que se tienen. Hay otra violencia de la que se habla poco, magistrado, y que yo he puesto el punto sobre las CIES a nivel nacional como integrante del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, que es la violencia política. Recién llegada a la Dirección General del Instituto Estatal de las Mujeres, en la primera sesión nacional que encabeza doña Olga Sánchez Cordero, yo solicité a todos los integrantes del sistema que se considerara la violencia política dentro de la calificación que se le da a la plataforma de Banavín, porque no está considerada todavía. Se tomó un acuerdo nacional para incluirla en el seguimiento puntual de este tipo de violencia. Y en esta elección del año 2021, de más de 87 asesinatos que hubieron en el país, 60 y tantos, si no recuerdo, 65, 66, fueron asesinatos a candidatas mujeres en todo el país. Aparte de las que tuvieron que desistir por violencia y por amenaza de muerte, se bajaron de las candidaturas. Y ese es otro tipo de violencia que tenemos que estar ahí puntualizando y siguiendo con lupa, porque cada día son más mujeres asesinadas, sobre todo en la ruta indígena.
Yo le quiero felicitar, mi estimado doctor Romero Tequexle, magistrado. Romero Tequexle, es usted muy claro en su exposición. Todos los días es importante aprender de usted y más adelante le vamos a invitar al Instituto Estatal de las Mujeres ahí para que nos coache con otros temas y que nos siga acompañando y que sigamos abrevando de usted los conocimientos y la gran experiencia que tiene. Felicidades por su exposición. Gracias. Gracias, Nelly. Muchísimas gracias. ¿Alguien más en la sala que quiera comentar o alguna pregunta que tenga para el magistrado Gregorio? Adelante. No, por lo visto no tenemos a nadie, magistrado. Nada más para culminar con esta videoconferencia me voy a permitir proyectarle el reconocimiento que le hemos preparado por su intervención el día de hoy. Le paso a dar lectura. El Poder Judicial del Estado de Tabasco, a través de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, otorgan el presente reconocimiento al magistrado Gregorio Romero Tequexle por haber impartido la conferencia Órdenes de Protección según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el programa de capacitación para implementar las medidas de protección en el marco de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con fecha del 18 de marzo del año 2021, al calce la firma de nuestro magistrado presidente, el licenciado Enrique Priego Oropesa. De nueva cuenta, muchísimas gracias, magistrado, por haber compartido esta tarde hoy con todas y todos nosotros. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, muy amable. Excelente tarde.